Bueno, buenos días, tengan todos. Esta es nuestra séptima clase de la mecánica cuántica. Y bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Nos habíamos quedado la vez pasada en observables incompatibles. Brevemente, recordamos que las observables que son compatibles son aquellas que se representan por operadores que conmutan, ¿no? Esa es la característica principal de las compatibles. Y bueno, una de las consecuencias principales de las observables compatibles es que tú puedes utilizar la misma base de eigenestados para diagonalizarla, ¿no? Ahora vamos a ir con los observables que son incompatibles. Básicamente, estas observables incompatibles no tienen un conjunto completo de eigenestados simultáneos. Y la prueba la hicimos ya al final de la última clase. Básicamente, uno puede simplemente partir de que la hipótesis es que A, B es distinto de 0 y suponemos, ¿no?, al mismo tiempo, de que sí hay un conjunto completo, ¿no? Entonces, si esto es consistente, pues no llegaríamos a ninguna contradicción. Y el asunto es que haciendo justamente actuando sobre uno de los hipotéticos estados del conjunto completo, podemos demostrar que AB es igual a BA, contradiciendo justamente el hecho de que o sea, de que el conmutador de A con B es distinto de 0, ¿no? Entonces, pues esto es un absurdo, por lo tanto, las observables incompatibles no, no tienen un conjunto completo de eigenvalores. ¿Okay? Esa es la Profe, característica principal. Ajá. ¿le puedo hacer una pregunta? El de la vez pasada. Sí, sí, por supuesto. Mi pregunta era en el que sentido de que ese que A, B Ajá. funciona para los operadores A y B. ¿Implica que sus eigenvalores son los mismos o son diferentes? Son distintos. Son O distintos. sea, el eigenvalor de A Ajá, mayúsculo, es A', y el eigenvalor de B mayúsculo es B'. ok, ¿Ok? ok. Lo que funciona, lo que es lo mismo es el ejenquet, nada más, ¿no? Ok, O sea, el ejenquet es el mismo para ambos, ok, pero no el eigenvalor. ok, profe. ¿Ok? Ujú. Bien, entonces vamos a la siguiente clase. ¿Alguna otra observación? No, yo no. Ok. Ok, muy bien. Entonces, esta es la clase. Ok. Bien, entonces aquí vamos a comenzar la siguiente. Entonces, bueno, vamos a ver qué consecuencia nos trae el hecho de que tengamos un conjunto de observables incompatibles. Vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso de las observables compatibles, es decir, un experimento de medición, un experimento selectivo, ¿no? Consideremos, entonces, para analizar, digamos, las observables incompatibles, un experimento de medidas selectivas, ¿no? ¿En qué consiste básicamente este experimento? Vamos a decir que aquí tengo un experimento, es abstracto, ¿no? Que mide el operador A, ¿ok? O sea, pueden imaginarse el caso este, de experimento de Stern-Gerlach, ¿no? En donde, usando el campo magnético, yo puedo medir
el campo magnético en una cierta dirección, en este caso en el eje Z, yo puedo medir el operador S sub Z, ¿no? Entonces, pero aquí, digamos, en general vamos a decir un operador A, y pues este puede tener un montón de valores, pero de estos montón de valores, todos estos los elimino, todas estas posibilidades, y solamente me quedo con la A', ¿vale? O sea, el estado A'. Y luego, vamos a decir que esto pasa a otro experimento, ¿vale? O a otra sección del experimento que mide el operador B. Y nuevamente este B, vamos a decir que tiene un montón de estados que son parados acá, y solamente filtramos el estado B'. ¿Okay? Y una vez que se llegue aquí, igualmente, con otra sección del experimento, medimos el operador C, ¿ok? Y lo mismo, ¿no? O sea, aquí voy a tener el estado C', aquí tengo un montón de estados que no dejo pasar, digamos. Entonces, hasta aquí me quedo. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que estamos interesados, o sea, digamos que el interés aquí, el interés es, digamos, la probabilidad de que ocurra el estado C'. ¿Ok? Y bueno, vamos a considerar que el rayo, ¿no? En el primer estado va a estar normalizado. Cuando el rayo inicial, aquí me faltó, cuando el rayo inicial es A' y está normalizado, ¿no? Acuérdense que en mecánica cuántica los estados son los rayos, ¿no? Del espacio de Hilbert. Entonces, bueno, pues, ¿cuál serían las probabilidades? Pues es como es una condicional, al final de cuentas voy a tener lo siguiente. Voy a tener la probabilidad de que vaya del estado A' a B', y esa probabilidad va a ser, de acuerdo con el postulado, la mecánica cuántica, va a ser esta amplitud, ¿no? C', B' al cuadrado, ¿no? O sea, esta es la probabilidad de que vaya de aquí a acá, ¿no? Una vez que está acá, se selecciona este B', la probabilidad de que de B' a C', no, perdón, aquí estoy, bueno, ya la puse aquí. La probabilidad de A' a B', pues va a ser B', no, A'. La voy a escribir hacia la izquierda, ¿no? O sea, entonces aquí lo que leo es, digamos, ahorita tapo esto, y lo que leo es que la probabilidad de ir de A' a B' es esta que está aquí. ¿Okay? Y la probabilidad de ir de B' a C' es esta, ¿no? Entonces, pues la probabilidad conjunta, la probabilidad condicional va a ser el producto de ellas, ¿no? Ahora, pero puede ser que haya muchas B', ¿no? O sea, que cuando yo llegue aquí, vamos a decir que pues puede escoger muchos de los estados de B', ¿no? O sea, para poder llegar hasta acá, hasta C', ¿no? Entonces, pues voy a sumar todas estas probabilidades, ¿sale?
sumamos sobre B', ¿ok? Para considerar todos los posibles caminos, ¿no? Que me llevan de el estado A' a el estado C', ¿ok? Entonces esto pues nos da la siguiente probabilidad, que simplemente aquí voy a sumar, pero voy a separar esto para poder hacer una comparación, ¿no? O sea, voy a tener aquí la suma sobre todos los estados B', déjame lo pongo de este lado. Todos los estados B' de este producto de probabilidades. ¿Ok? Y esto sería, es lo mismo, es equivalente, simplemente utilizando las propiedades del producto interno, aquí del espacio de Hilbert, va a ser C', B', y luego saco el complejo conjugado de este mismo, pero acuérdense que el complejo conjugado nada más lo que hace es voltear el ket por el bra, ¿no? Entonces esto va a ser B', bueno, aquí va a haber uno, ¿no? B', A', y luego el otro sería el A', B', es A', B'. O sea, este de aquí es básicamente este término. Y el último es el que le faltaba de acá, que sería B', C'. ¿Okay? Entonces es como se despliega, digamos, la probabilidad. Ahora vamos a hacer un arreglo distinto en el experimento selectivo. Básicamente, consideramos ir, o sea, vamos de la sección del experimento donde se mide A, ¿ok? Ya sabemos que aquí tenemos nuestro, digamos, lo que impide que aparezcan estos estados. Se selecciona el estado A', y acá tengo el aparato, pero ahora me voy directamente al que mide C, el operador C, ¿no? Entonces, igualmente aquí elimino todos estos posibles estados y solamente me quedo con C', ¿no? Y entonces yo quiero ver cuál es la probabilidad de que vaya desde A' hasta C', ¿no? Y ya sabemos que eso, por el postulado, entonces la probabilidad de ir, más bien, no tanto de ir, sino de C', de que ocurra C', dado que el sistema cuántico estaba en el estado A', cuántico, pues es con el postulado de la mecánica cuántica, esa probabilidad pues es simplemente la amplitud, el cuadrado de la amplitud de probabilidad, ¿no? Y ya sabemos que esto es lo mismo que 9 horas. C', A',
multiplicado por A'C', ¿no? Ahora, pero obviamente el sistema cuántico puede ser que... el sistema cuántico puede ser que en el transcurso, cuando va de A' a C', pues haya pasado por estados B', ¿no? De tal manera que yo puedo expresar esto también, que involucre los estados B'. ¿De qué manera? Pues los estados B' son aquellos que diagonalizan a la observable B mayúscula, ¿sale? Por lo tanto, forman un conjunto completo, ¿sale? De genestados, ¿no? Y eso significa que cualquier otro estado yo lo puedo expresar como una combinación lineal de ellos. En otras palabras, yo puedo expresar el A' en términos de los B', ¿vale? Utilizando la relación de completez como B', B', A', donde ahora estos son los coeficientes, acá sería B', ¿no? Entonces, digamos, el A' se puede expresar perfectamente bien en una combinación lineal de estos estados, ¿ok? Y entonces yo puedo introducir una relación de completez acá, otra relación de completez acá, y ver qué es lo que significa esta probabilidad en términos de los estados B', ¿no? Entonces, si hacemos eso, voy a tener lo siguiente, que la probabilidad de encontrar C', dado que estuvo en el estado A', va a ser, introduzco aquí una relación de completez, otra relación de completez, que una está aquí y otra está acá, y voy a tener lo siguiente, C', B', B', A', ¿no? O sea, aquí está la suma de estos estados, Ket y Bra, forman la unidad, ¿no? Porque es la relación de completez. Y luego la otra, aquí tengo A', la otra igual va a ser B, pero con otro índice, B', C', ¿no? Y entonces, aquí es donde viene la característica principal que tienen las observables que son incompatibles, porque si ahora yo comparo esta expresión que pongo en verde, la comparo con la expresión que habíamos encontrado acá, que construimos, es distinta, ¿no? Porque aquí nada más hay una suma sobre B', mientras que acá tengo dos sumas, una sobre B' y una sobre B', ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, digamos, que se tiene, digamos, con las observables que son incompatibles, ¿no? Entonces, digamos, da factores extra debido a fenómenos de interferencia, esencialmente, ¿no? Entonces, esto, eh, digamos, que es lo que hace la diferencia con las observables compatibles, y se les queda de tarea que pueden verificar que ambas expresiones pueden verificar que ambas expresiones son iguales, ¿ok? Cuando tenemos las observables compatibles, ¿no? O sea, cuando A, B, o sea, el conmutador de A con B es 0 y el conmutador de B con C es 0, ¿no? En ese caso, esta expresión que está encerrada en verde y la expresión que construimos arriba, ¿sale? Son las mismas, ¿ok? Pues de alguna manera, uno puede interpretar esto, es lo de arriba, como si el sistema no tuviera memoria, ¿no? O en otras palabras, que para poder encontrar la probabilidad en C', casi es suficiente es una propiedad multiplicativa, ¿no? O sea,
digamos, la probabilidad de ir de encontrar B', dado que se encuentra A', y luego la probabilidad de encontrar C', dado que se encuentra B', ¿no? Simplemente aquí hago una probabilidad multiplicativa, mientras que en este caso no podemos descomponerlo de esa manera. Acá no se descompone de esa manera porque yo tengo que tomar en cuenta estos productos. Ok, muy bien. Es una... tienen que ver, digamos, las observables incompatibles, porque, como ustedes saben, ¿no? De lo que han leído, o los que llevaron física moderna, pues está el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Para el operador de posición y el operador de momento, que básicamente nos imposibilita la medición con precisión de una observable, dado que la otra la medí de manera muy precisa, ¿no? Digamos que si yo quiero localizar a un electrón, pues yo no puedo precisar, digamos, el valor de su momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, en este caso, estas son las observables que son incompatibles, ¿no? Porque ya saben que el momento y la posición no conmutan, ¿vale? Y son las que van a dar relación de incertidumbre. Entonces, lo que estoy diciendo es que vamos a probar en un momento que las relaciones de incertidumbre entre observables se van a dar entre observables que son incompatibles, ¿ok? Ese va a ser el resultado, básicamente. Entonces vamos a verificarlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Entonces, dado un observable, bueno, déjenme Doctor, ponerle aquí, ajá, ¿sí? en, en el primer experimento donde puso la medición de A, B y C, Sí, se podría decir que el hecho de sumar todos los estados de B, justo cuando introdujo la sumatoria, sí, es equivalente a poner entre A y C un montón de mediciones, o sea, diferentes. sí, 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 sí. Sí, o sea, es equivalente a eliminar, bueno, eh, a considerar todos los estados que tiene B, ¿no? En este caso aquí están todos, junto con este, y luego todos estos de acá. Entonces, en efecto, pues es como si yo tomara un trayecto que va desde A', medido A', que se toma por B', y luego se va a C', ¿no? Pero luego puedo tomar otro trayecto que va igual por A', pero luego toma otro estado y va a C', ¿no? Y así, ¿no? Todos los posibles estados, ¿no? De hecho, esto resulta que es la base, más adelante vamos a verlo, de otra aproximación, digamos, a la mecánica cuántica, otro formalismo, vamos a decir, que es la integral de Feynman, ¿no? Se basa en esencia de esto, en esta forma, ¿sí? Porque en ese caso vamos a tener observables que son justamente incompatibles, digo que son compatibles, entonces voy a poder hacer esto, ¿no? Y voy a tener un producto, digamos, en ese caso va a haber muchos, van a ser, digamos, la misma observable, pero a distintos tiempos, ¿no? Entonces aquí se va a referir a distintos tiempos, entonces voy a poder construir realmente un camino, ¿sale? Y con eso va a ser la base, digamos, para construir la integral de Feynman, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, doctor, gracias. Ok. Bien, entonces, dado un observable,
Dado un observable A, definimos como la desviación de A, que sería o sea, así se define el operador. Este de acá es un operador que va a estar dado por A menos el valor esperado, ¿no? ¿Sale? Entonces, donde el valor esperado es tomado respecto a un cierto estado cuántico. Permítame. Entonces, donde A es tomado respecto a un cierto estado cuántico, ¿no? Algún estado cuántico que se elija, ¿no? O sea, que se seleccione dentro de todos los estados cuánticos. O sea, digamos que puede ser este psi, ¿no? Entonces este A, pues ya sabemos que está dado por es psi A psi, ¿no? Entonces, aquí ahorita no va a ser de interés como tal el estado, pero en sí, eh, digamos, la relación de incertidumbre se hace para un determinado estado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta en el fondo, digamos, el estado que se selecciona, ¿no? Ahora, ya que tengo esto, puedo definir otra cantidad que es como una desviación estándar en estadística, eh, que se llama dispersión, ¿no? Definimos la dispersión, ¿sale? Como la siguiente cantidad, ¿no? Que básicamente va a estar dada también por un valor esperado, ¿sale? Básicamente es el valor esperado del cuadrado de este operador, ¿vale? Pues claramente aquí nada más para que quede claro este de acá, este es un operador, digamos, que va del espacio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Banda, se le fue la luz al profe, yo creo. Por dos. O le cortaron el internet. Diego, ¿estás ahí? No. Hola, hola. ¿Qué pasó con Tadeo? Y ese milagro que el taller no se conectó, ¿eh? Supongo que se fue la luz. Tenemos hora libre.
Ahora me sacó. Déjenme compartir la pantalla. ¿Todos pueden ver ahí la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Sí, Doc. Sí, profe. Sí, doctor. Bien, entonces teníamos aquí la definición de dispersión, ¿no? Básicamente, como les digo, es como la definición de la desviación estándar. Y aquí tú puedes verificar, puedes hacer aquí el cálculo de que eso es lo mismo que el valor esperado del cuadrado menos el cuadrado del valor esperado, ¿no? Ajá. Entonces aquí, pues como les digo, también se usa de desviación, de varianza más bien. Sí, porque la desviación estándar es el cuadrado de la varianza o desviación cuadrática media. ¿Ok? Una consecuencia de esta definición, como una observación, es que si, ¿no? El estado que les digo que está aquí, es elegido a ser un eigenket del operador A, entonces se puede observar aquí que la desviación cuadrática media, o la variancia, o la dispersión, es exactamente igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque puesto que A es igual a A', pero esto de aquí es lo mismo que A', nada más, ¿no? Porque este es el eigenket de A y el estado es A', entonces como están normalizados queda A y A cuadrado es lo mismo, es A' cuadrado. Entonces, por lo tanto, A' cuadrado menos A' cuadrado, pues esto es igual a 0, ¿no? Entonces, esto se cumple para el caso de haber elegido un estado que diagonaliza al operador en cuestión, ¿no? Ahora, podemos elegir otros estados, obviamente, que no lo diagonalicen, y ahí es donde voy a tener una desviación estándar, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, pues, es el caso del operador de spin. Un ejemplo de la desviación estándar es, consideramos el estado más, ¿no? Este de acá es eigenvalor, eigenvector, perdón, es eigenket de SZ, ¿no? De SZ. Entonces, ahora la desviación estándar
o la dispersión de Sx, ¿vale? Y Sy son distintas de 0, ¿no? No son 0. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el caso del Sx, ¿no? Entonces voy a tener aquí Sx cuadrado. Entonces, esto de acá, como ya vimos, esto de acá está dado por Sx cuadrado menos Sx promedio al cuadrado. ¿Ok? Y para calcular esto, pues simplemente tenemos que expresar recordamos que Sx yo lo puedo expresar como h barra sobre 2, el estado más, el operador más menos, ¿ok? Más el operador menos más, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para este primer bicho, voy a tener Sx más lo que es Sx, ¿no? Que sería todo esto. Por eso es una mucha ventaja que tiene el formalismo de Dirac, ¿no? Porque como tenemos esta regla asociativa que habíamos definido previamente, pues aquí ya puedo hacer directamente la operación, ¿no? Este h barra sale, ¿no? Y luego ahora este operador actúa sobre luego este sobre pero como estos más y menos son ortogonales, entonces la acción de este operador sobre es 0. Y luego de aquí me queda más y más, ¿vale? Que va a ser igual a 1. Y luego tengo la acción de este más con este menos, y también da 0, ¿no? Entonces, básicamente el valor esperado es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el Sx cuadrado? ¿No? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues en el Sx cuadrado, pues lo que hay que tener en cuenta es, primero, el cuadrado del operador, ¿no? Aquí voy a tener h barra cuadrado. Luego voy a tener más. Y luego voy a tener el cuadrado de este operador. Pues va a ser este con este. Voy a tener más, menos. Voy a hacerlo aquí así. Menos, más. Esto al cuadrado con más. ¿Vale? Entonces, fíjense, voy a tener este con vamos a elevar al cuadrado. Lo más adecuado para elevar al cuadrado y ser cuidadoso es poner los dos operadores para no errarle, digamos, ¿no? Entonces aquí voy a tener otra vez más, menos. Y va a quedar mucho más claro porque hay algunos términos que se eliminan. ¿Vale? Entonces, fíjense, este término, por ejemplo, cuando yo lo multiplique con pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque menos más son ortogonales. ¿Vale? Este término, cuando yo lo multiplique con va a ser 0, porque más y menos son ortogonales. Entonces solamente sobreviven dos términos, que sería este con y este con Vamos a ver qué es lo que resulta. Va a quedar más. Entonces dijimos este con este. Este con va a quedar menos con menos, como son ortonormales. Eso menos con menos da 1 y te queda el más con más, ¿no? Entonces voy a quedar más y más. Y luego este con también son ortonormales. Va a quedar menos y menos.
y aquí queda más, ¿no? Pero ahora este menos con este más, pues te va a dar 0. Entonces solamente sobrevive este y todo esto va a ser igual a 1, por lo tanto el resultado es h barra sobre 2 al cuadrado. Y esa es la desviación estándar. ¿Vale? Por lo tanto, la variancia o la dispersión va a ser h barra sobre 2 al cuadrado. Y así puedes hacer también, puedes concluir, porque pues ya habíamos dicho de que el SX y el SY no son especiales, se puede concluir que SY es también vale h barra sobre 2 al cuadrado. ¿Okay? Claro, lo pueden hacer, ¿no? Pero digamos, no hay ninguna razón especial porque la desviación o la dispersión de SY sea distinta de la de SX, ¿no? Entonces, aquí se construye, por ejemplo, la siguiente cantidad que, bueno, aquí es obvio que el producto de estas desviaciones, esto de acá, pues te queda un h barra, ¿no? El producto va a ser h barra sobre 2 a la cuarta, ¿sí? Y si yo saco raíces cuadradas de esto, ¿no? Por ejemplo, va a tener la raíz cuadrada, que esa ya sería la desviación estándar. Esto de acá es h barra cuadrada sobre 4, ¿no? Entonces, esta en sí es ya una relación de incertidumbre, ¿vale? O sea, este de acá, aunque aquí la construimos de esta manera, es en sí ya una relación de incertidumbre para este estado más, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces vamos a ver en general cómo resultan, digamos, esas relaciones de incertidumbre. Entonces, fíjense aquí, en la siguiente expresión que voy a mostrar, básicamente sale porque se necesitan operadores que son incompatibles. Relación de incertidumbre. Simplemente sean A y B, operadores incompatibles. Bueno, sean operadores nada más, ¿no? Sean observables. ¿Vale? Entonces, se puede probar que el valor esperado de A y de B es mayor o igual que un cuarto del valor absoluto del valor esperado de A, B. Entonces, claramente aquí es a lo que me refiero cuando digo que es una consecuencia para los observables incompatibles, porque para los observables incompatibles el conmutador es distinto de 0, ¿no?
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una mínima medida que va a depender del valor esperado del conmutador, para el cual yo puedo medir con precisión el operador A, ¿vale? Pero no puedo medir con precisión el operador B, ¿no? Ese es básicamente el asunto, ¿no? Ahora vamos a demostrar esta relación de incertidumbre. ¿Okay? Entonces, para poder demostrarla necesitamos algunos resultados. Primero, para poder demostrar entonces, el primero es lema, que es la desigualdad de Schwarz, Cauchy-Schwarz, de hecho. ¿Okay? Entonces, la desigualdad básicamente lo que nos dice es que para estos estados alfa, ¿vale? La norma de alfa, que es esto que está aquí, al cuadrado, o la norma de beta al cuadrado, es mayor o igual que el valor absoluto, o bien más bien la norma compleja, ¿no? Porque estos son complejos en general, del producto interno entre el estado beta y el estado alfa al cuadrado, ¿no? O sea, digamos que cumple esta desigualdad, ¿no? Vamos a hacer esta prueba primero. La prueba de este lema, que es muy conocido desde el cálculo, desde que vimos el espacio vectorial R2 o R3, se utiliza esta desigualdad de Cauchy-Schwarz, es muy útil, ¿no? Bien, entonces, para hacer la prueba, pues lo que hacemos es tomar una combinación de los estados alfa y beta. O sea, es decir, tomamos alfa más lambda beta. ¿Ok? Y, digamos, esto lo definimos como el estado psi. Ahora, tomamos la norma al cuadrado de psi. De acá, tomamos la norma al cuadrado. Y esto de acá, la norma al cuadrado por definición de del producto interno, ¿no? Cumple con la propiedad de que la norma al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Lo siguiente, ¿no? Pues ya sabemos cómo hacer el producto. Esto va a ser simplemente alfa más lambda beta. Pero aquí va a ser complejo conjugado, ¿no? Porque cuando yo saco el bra, ¿no? Correspondiente a va a ser lambda estrella. Y esto va a estar multiplicado por alfa más lambda beta. Entonces esto de acá es alfa por alfa más alfa con beta más lambda estrella beta con alfa más lambda, la norma de lambda al cuadrado, lambda por lambda estrella beta con beta. Y esto es mayor o igual que 0. Ahora, aquí el asunto es que esto vale, esta desigualdad
que es mayor o igual que 0, vale para todos los lambda, para lambda que tú quieras, ¿no? Siempre y cuando sea un lambda que sea complejo, ¿no? Cualquier número, esta desigualdad se cumple, ¿no? Entonces, en sí, yo puedo producir un montón de desigualdades, ¿no? O sea, de identidades que nos puedan ser útiles dependiendo del lambda que yo escoja, ¿sale? Entonces, como yo puedo escoger cualquier lambda, ¿sale? Entonces, yo voy a escoger un lambda que me elimine justamente esta suma, sin problema, ¿vale? O en otras palabras, yo puedo escoger un lambda que tenga la siguiente forma, ¿vale? Puedo escoger, entonces déjame lo punto aquí, porque esa es una propiedad que normalmente nunca se dice. Bueno, en algunos libros lo checan y no viene, vale para cada lambda que está en los complejos, ¿no? Entonces yo puedo escoger, como les digo, el lambda de mi conveniencia. Pues voy a elegir el siguiente lambda. Que va a ser lambda igual a, vamos a decir, menos un número multiplicado por beta alfa, ¿vale? Sin problema. Entonces, si yo elijo eso, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, pues voy a hacer la combinación lineal. Voy a tener lambda, alfa, beta, que es el término que está acá en medio, más lambda estrella, beta, alfa, ¿no? Entonces, esto de acá sería lo siguiente, fíjense. El primer término, pues sería menos estrella, beta, alfa, alfa, beta. ¿Okay? Y luego el siguiente término tengo que sacar complejo conjugado, va a ser menos, saco el complejo conjugado de este número, y al sacar el complejo conjugado de este número, pues voltea aquí el ket con el bra, lo voy a tener alfa, beta, y luego beta, alfa. Pero en efecto, si ustedes se fijan, pues estos dos números son básicamente iguales, ¿no? Porque este término es el que está acá y este término es el que está acá. Entonces, en efecto, si yo elijo, a ver, ¿cómo sería? Ajá, si yo elijo el número, acá yo puedo elegir también un número, ¿no? Que me simplifique las cuentas, o sea, digamos que, voy a decir que sea real, voy a decir que este número sea real, entonces el complejo conjugado del número es igual al complejo conjugado, tú vas a tener simplemente que esto de acá es la suma de menos 2 veces estrella por cualquiera de estos dos, ¿no? Vamos a decir este de aquí adelante. ¿Ok? Ahora necesito escoger esta estrella adecuadamente, ¿no? Porque eso también es una cantidad indeterminada aquí, ¿no? Que la voy a elegir simplemente como la norma de beta sobre beta. Ya sé que es un número real, entonces este de acá lo elijo como beta, perdón, como el inverso de 1 sobre beta, beta.
¿Ok? Y aquí voy a tener nuevamente beta, alfa, alfa, beta. Bueno, entonces ya tengo esta cantidad, ¿no? Que es esta aquí. Ahora lo sustituyo de vuelta en la desigualdad, en este término, ¿vale? En esta desigualdad. Entonces lo que tengo es esto. Entonces tengo que sustituir también lo que encontré de lambda o lo que escogí de lambda. Yo voy a tener alfa del primer término menos 2 veces sobre beta, beta, alfa, alfa, beta, y luego el último término, que sería lambda por lambda estrella, ¿sale? Pero lambda es esto, con el beta, entonces, y acá tengo beta con beta, ¿no? Yo voy a tener lo siguiente. Como es al cuadrado, pues este signo menos cancela, ¿vale? Y entonces simplemente voy a tener beta, alfa, alfa, beta, luego beta por beta, al cuadrado, pero luego aquí hay un beta con beta, ¿no? Y esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí este beta con beta cancela, y estos dos términos ya son iguales, pero aquí queda un menos 2 y aquí queda un más 1, entonces va a quedar menos 1, entonces va a quedar alfa, alfa menos 1 sobre beta con beta, beta, alfa, alfa, beta, mayor que 0. ¿Vale? Y ya pues nada más lo paso de este lado y lo paso multiplicando. Entonces voy a tener en efecto, por lo tanto, que alfa, alfa por beta, beta es mayor o igual que beta, alfa, alfa, beta. Pero pues de aquí es el complejo conjugado de Entonces esto es lo mismo que la norma compleja de cualquiera, ¿no? Alfa, beta, cuadrado. ¿Vale? Y ya con eso queda la prueba de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Pero aquí el mensaje que me gustaría que les quedara es que cuando necesito una desigualdad que involucre estos ket y bra, pueden jugar con esta expresión y elegir el lambda que ustedes quieran, ¿sale? Ahora sí, literalmente el que quieran. Puede ser aquí, por ejemplo, agarrar lambda como alfa, alfa, ¿no? O alfa, beta, ahora sí que el que ustedes quieran, y van a producir desigualdades que no necesariamente van a ser la misma que la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y entonces pueden ser útiles, ¿no? Para otras expresiones. Ok, entonces ya tengo la desigualdad más importante, y vamos con otro lema. Son 3 lemas los que necesitamos antes de plantear o de demostrar la relación de incertidumbre, ¿no? El lema 2 es muy sencillo de probar. Básicamente nos dice que el complejo conjugado, el valor esperado de una observable A, ¿sale? Como es observable, es real, ¿no? Así lo voy a poner, ¿no? O sea, el complejo conjugado del observable, el valor esperado del observable es real, ¿no? Entonces la prueba es muy sencillita. Básicamente, tomamos de este lado, tengo el estado psi, A, o psi. Esto es lo mismo que psi, A dagger, o psi. Pero como A dagger es como A es un observable, entonces es lo mismo que psi por A por psi,
Y esta es la definición de el valor esperado de A. ¿Ok? Entonces, es así queda, ¿no? Y hay otro lema que les va a quedar ya de tarea, es el valor esperado de un operador antihermitiano ¿sale? Se hace un observable, ¿sale? Tal que bueno, no necesariamente un observable, ¿no? Porque los observables tienen valores reales, simplemente un operador, ¿no? Se hace un operador tal que C es igual a menos C dagger, ¿no? O sea, esto es un operador antihermitiano. ¿Ok? Entonces, su valor esperado es puramente imaginario. ¿Ok? Y esto de acá quedaría de tarea, ¿no? Es muy sencillo también. ¿Ok? Ahora vamos a ahora sí podemos ir a la prueba de la relación de certidumbre. Simplemente considerando estos resultados. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos es simplemente tomar para utilizar los lemas, agarramos alfa y definimos alfa como el operador, la acción del operador de desviación de A sobre un estado psi, ¿sale? Y el beta, la desviación de B sobre un estado psi. Estaba pensando que el fondo, voy a quitar, voy a poner las notas. Ok, y el psi es cualquier estado del, eh, del espacio de Hilbert, ¿no? Entonces vamos a aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz para estos estados. ¿Vale? Para alfa y beta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? Pues nos dice que la norma al cuadrado de este estado alfa, ¿quién sería? Pues sería entonces la desigualdad de Cauchy-Schwarz, nada más la voy a escribir aquí para recordarnos. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería este alfa alfa? Pues piensen un poquito y sería la dispersión, ¿no? ¿Sale? Sería simplemente la dispersión.
Y lo mismo para el caso de beta beta. Acá sería la dispersión al cuadrado de B. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tendría el producto perdón, que sería separado, ¿no? Es el valor esperado de este producto. El producto de los valores esperados. Y esto de acá sería mayor o igual que, ahora sí que el producto punto, el producto interno entre estos dos operadores. Y pues como son hermitianos, cada uno de ellos, pues nada más voy a tener la norma de el producto, o sea, del valor esperado del producto de los operadores. Entonces ahora vamos a trabajar sobre este lado, ¿no? Entonces, pero, pues aquí yo lo que tengo es un producto de operadores. Entonces, el producto de operadores lo puedo separar. Lo puedo separar con esta identidad. Puedo escribir un medio del conmutador de A con el conmutador de B. ¿Vale? Aquí yo lo que tengo es el producto de A con B menos B con A, ¿no? Ese B con A no está acá, entonces se lo cancelo, sumándole aquí otro término, que sería el anticonmutador. Acuérdense que el anticonmutador es el producto de A con B más el producto de B con A. Y ese producto de B con A es el que cancelaría con el excedente que tiene acá. Y estos medios se los pongo porque de tal manera que un medio del A con B más un medio del A con B, pues te da justamente este A con B. Entonces yo puedo separarlo de esta forma. Y entonces tomo el valor esperado. Y el valor esperado es también un operador lineal, ¿vale? Entonces va a distribuirse en estos dos términos como un medio de del conmutador y aquí el anticonmutador. Ahora observemos algo. Aquí en el conmutador y anticonmutador, bueno, en el conmutador más que todo, acuérdense que este delta es A menos el valor esperado de A. Y aquí B es B menos el valor esperado de B. Entonces, esto nos conduce a que el conmutador de A con el conmutador de B, pues esto va a ser A menos el valor esperado de A, B menos el valor esperado de B, pero estos de acá ya son números, ya no son operadores. Entonces los números conmutan. Yo voy a tener A con B y A con el número conmuta. Entonces, esto de acá resulta ser A, pueden hacerlo con cuidado, A conmutador con B. ¿Okay? Hacen así toda el álgebra y van a ver que esto de acá es exactamente A conmutador con B. Y entonces yo aquí puedo sustituir, en vez de poner este término, pongo este A con B y lo sustituyo aquí. ¿Okay? Entonces quiere decir que yo puedo escribir lo siguiente. Como lo que yo tengo es la norma al cuadrado, de aquí tengo que sacar la norma de esto al cuadrado. Voy a tener lo siguiente. Básicamente voy a sustituir este término acá
y luego voy a elevarlo al cuadrado. Pero antes, déjenme hacer otro asunto aquí. Voy a tomar, voy a tomar esto, ¿no? No antes de esto. Si yo saco la norma, yo aún todavía tengo aquí el valor absoluto. Tengo un medio de conmutador de A con B. Un medio del anticonmutador. Pero aquí, en el anticonmutador, ahí sí no podemos deshacernos de estos valores esperados, aunque sean números, porque los números sí anticonmutan, ¿vale? Entonces simplemente se suman, ¿no? Entonces, aquí sí tengo que dejar este término. Entonces, aquí en todo caso lo importante es que esto de aquí es el valor absoluto. ¿Ok? Y es el valor absoluto. Pero, bueno, el valor absoluto, el punto aquí fundamental es que este de acá es una cantidad que es compleja, ¿no? ¿Sale? Y como es compleja, yo lo que tengo es que es el cuadrado de esto, ¿vale? Sería básicamente esta cantidad por lo mismo, pero complejo conjugado. ¿Okay? Estos son números complejos en general, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, este de acá se puede verificar que este de acá sería un cuarto, ¿no? Y este primer término, como valor absoluto, ¿no? Porque yo aquí voy a tener el complejo conjugado de este término. Entonces, este por este va a ser el valor absoluto. Bueno, no valor absoluto, sino la norma compleja al cuadrado. ¿Sale? Y luego, más este término de acá, 1 sobre 4. Igualmente, aquí va a tener la norma compleja. Y luego, voy a tener los términos cruzados. ¿Sale? Porque voy a tener este con el complejo conjugado de este, más este con el complejo conjugado de este, ¿no? Pero, en efecto, este término, ¿sale? Pues va a ser mayor o igual que estos dos términos. Porque estos términos incluyen, pues, también los términos cruzados, ¿no? Entonces va a ser mayor o igual que esto, ¿vale? Pero como este término es justamente el que aparece acá, y esto es mayor o igual que esto, ¿sale? Y de hecho, uno puede todavía ponerlo con mayor, podemos eliminar este término, ¿vale? Porque este término es positivo. Entonces, todo esto va a ser mayor o igual que este, ¿vale? Y entonces, esto nos conduce a que, en efecto, la dispersión de A multiplicado por la dispersión de B, ¿sale? Que es mayor o igual que esto, pero esto es mayor o igual que esto, por lo tanto, esto de acá es mayor o igual que un cuarto de el conmutador de A con B al cuadrado. Y esta es justamente la relación de incertidumbre, ¿no? El principio de incertidumbre de Heisenberg se expresa como un teorema, ¿vale? Que está expresado de esta manera. Este de acá es el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Entonces, uno puede aplicar para dos
observables que sean incompatibles y encontrar cuál es su relación de incertidumbre, ¿no? Es como un ejemplo, ahorita todavía no hemos visto los operadores de momento y de posición, pero voy a tomar, digamos, al operador momento P, ¿vale? Y operador de momento como un ejemplo. Y X como el operador de posición. Y entonces, X, P satisface la relación de incertidumbre y H barra. ¿Ok? Esa es la relación de incertidumbre. Normalmente la raíz cuadrática de la expresión es lo que le llaman delta P. ¿Vale? Es la raíz cuadrática del operador de dispersión, ¿no? Y lo mismo delta X como operador. ¿Vale? Es lo que se define como desviación estándar o la raíz cuadrática, ¿no? Entonces, pues lo que nos dice esto es, aquí como este es el operador identidad, aquí, entonces va a tener simplemente IH barra al cuadrado, pero como es la norma compleja, I se va, te queda H barra cuadrado y por lo tanto, esto nos conduce a delta P, delta X mayor o igual que H barra sobre 2, ¿no? Porque como es el cuadrado, saco la raíz cuadrada de ambos lados de la desigualdad, aquí te queda un medio y acá te queda H barra, ¿no? Entonces, esta es comúnmente lo que se llama cuando en las prácticas de divulgación, pues esta es la relación de incertidumbre, ¿no? De Heisenberg, ¿no? Pero en realidad viene de todo esto que está acá. Y la relación de incertidumbre, pues no solamente es para los operadores de momento y posición, sino para todo par de operadores que no conmuten entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, también teníamos los operadores SX y SY, ¿no? Voy a poner unos ejemplos. Doctor, tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿Por qué si se cumple, no se considera el sumando que eliminó en la desigualdad? ¿Este de acá? Ajá, ¿El que ajá, estaba aquí? sí, Pues también lo puedes considerar si quieres, ¿no? Pero, pues normalmente, o sea, digamos, esta desigualdad se cumple, ¿no? ajá, Entonces, es mucho más fácil trabajar con esta, porque nada más necesitas el anticonmutador, digo, el conmutador de A con B, mientras que con la otra requieres el anticonmutador, ¿no? Entonces, normalmente no tienes no en todos los casos, digamos, tienes una relación para el anticonmutador. Pero en efecto, también puedes trabajar con esa otra desigualdad, ¿no? Y te va a dar otra relación, ¿no? o sea, sería como más completa, pero el problema es obtener la información de ese otro No, sumando. es que el objeto, al final de la incertidumbre, es demostrar que hay una mínima medida, ¿no? No tanto que sea más completa o no, sino más bien es suficiente con el hecho de que el delta P por el delta X no es cero, ¿no? O sea, es decir, no hay manera de que tú midas delta X de manera tan precisa como midiendo delta P, ¿no? O sea, delta P puede ser muy, muy pequeño, significaría que tú estás midiendo de manera muy precisa el momento, pero como esto no es cero, entonces delta X no puede ser muy pequeño. Entonces, Mm, ese es el objeto, no es tanto como encontrar una expresión analítica, ¿no? Sino nada más con demostrar que lo que está de este lado no es cero. No, ok. Ajá. O sea, incluso uno podría agarrar y decir, voy a eliminar mejor este y voy a dejar este término, ¿no? Ajá, Y entonces voy a obtener otra desigualdad, ¿no? Y también me va a mostrar al final de cuentas una incertidumbre, una relación de incertidumbre. ¿Ok? ya, ok, doc.
Gracias. Bien, entonces otro ejemplo era el de SX y SY, que teníamos SX cuadrado, delta SY cuadrado. Y en este caso, pues voy a tener un cuarto de la norma de el conmutador SX-SY. Pero ustedes ya probaron que, de hecho, en general, SI, SJ, esto de acá es I, epsilon, I, J, K, H barra, SK. En este caso, como es X y Y, entonces quiere decir que SX, SY, pues va a ser 1, 2, el único que queda es K igual a 3, va a tener I, H barra, SZ, ¿vale? Entonces, aquí me va a quedar el valor esperado de SZ con el H barra. Entonces, aquí igualmente yo puedo definir delta SX. Bueno, aquí puede ser un poco confuso, porque ya tengo aquí delta SX, pero vamos a llamarle delta, así, SX. Lo defino como la raíz cuadrática de delta SX cuadrado, ¿no? Porque este es el operador. Y lo mismo con delta SY. Entonces, ¿a qué me conduce ahora la relación de certidumbre? A que delta SX por delta SY va a ser mayor o igual que H barra cuadrado. No, tengo que sacar la raíz cuadrada, porque aquí saqué la raíz cuadrada, entonces voy a tener H barra sobre 2, la raíz cuadrada de SZ. Porque aquí tengo SZ, ¿no? Que es el valor absoluto. Ahora, eso en general se va a cumplir en este caso, fíjate. Déjame ver. Como saqué la raíz cuadrada, entonces no hay. Nada más es el valor absoluto, pero bueno, pues aquí el valor absoluto de esto, o sea, la norma compleja de esto, como este es real, pues no es necesario ponerlo, ¿no? ¿Vale? Ese es el resultado. Ahora, uno puede decir, bueno, voy a agarrar el estado más, ¿no? Y ya sabemos que ahí en el estado más, lo que yo tengo es que SZ, pues va a ser más SZ, más, y esto de acá es H barra sobre 2. Entonces, en este caso, la relación de incertidumbre es mayor o igual que H barra cuadrado sobre 4. ¿Vale? Porque aquí tengo H barra medios, y acá tengo H barra medios, entonces te da H barra medios sobre 4. Pero el punto fundamental no es tanto el numerito que salga acá. Bueno, sí es importante el número, en el sentido de que la característica más importante del número que aparece de este lado es que sea distinto de 0. Porque eso implica que yo no puedo medir precisamente esta y las dos al mismo tiempo, ¿no? Esta y esta al mismo tiempo. ¿No? Ese es el asunto importante, ¿no? Aquí en este caso. No sé si hay alguna pregunta. No, profe. Muy bien. Entonces, ajá. ¿Y la igualdad se cumple para algún caso? Sí, sí se cumple para algún caso. Por ejemplo, acá arriba habíamos visto, ¿no? Que cuando vimos el ejemplo. ¿Dónde está? Hasta acá arriba, ajá, calculamos justamente esta cantidad, ¿no? De hecho, en este caso, como ya habíamos hecho el cálculo de manera explícita para el operador, para el estado más, se cumple para ese caso. Porque para ese caso justamente nos dio h barra cuadrado sobre 4. Entonces, quiere decir aquí que en realidad esto va a ser igual, ¿no?
en este caso particular, y en general vas a tener mayor o igual. O sea, decir, uno puede calcularlo de este lado, como lo hicimos ya, y vamos a encontrar que eso es h barra cuadrada sobre 4, por lo tanto eso es la igualdad. Ahora, acá, pues, la igualdad va a ocurrir, cuando los términos extra que aparecen de este lado, después de hacer este producto, no contribuyan, no se hagan cero, ¿no? Eso va a depender, pues, de cuál es el estado en el que se está midiendo, o también de las propiedades que pueda tener este producto, ¿no? De anticonmutación, ¿no? Entonces, depende de eso, ¿no? La igualdad. ¿Ok? Ok, doctor. Okay. Muy bien, jóvenes. Pues yo creo que aquí le vamos a dejar en esta ocasión porque viene un tema, pero lo cortaría básicamente. Entonces yo creo que mejor pasamos a la contribución de ustedes para ver cómo van aprendiendo y aquí ya la dejaríamos, ¿no? Déjenme elegir, a ver, ¿quién quiere comenzar? Si empezamos con Esponda. Por lo menos que se vente un rock, ¿no? Aquí ando, profe, pero es que ando pensando en... Bueno, lo que voy pensando, a ver, Juan Diego. O sea, algo así como, a ver qué estás aprendiendo en mecánica cuántica, échate un rollo, ¿no? Ah, caray, sí está complicado, ¿no? El único rollo que puedo decir es que pues me agrada que la base de la mecánica cuántica esté construida en una base matemática sólida, como es el espacio de Hilbert. Ok. A ver, Miguel. Bueno, yo creo que lo que a mí más me ha llamado la atención es entender el nuevo concepto que ahora tenemos de la medición en mecánica cuántica, porque pues nunca lo habíamos visto, o yo no lo había visto de esta manera, así como el hecho de que la definición de esta medición te permite entender mucho mejor lo que significa el colapso de la función de onda. Eso, por ejemplo, a mí me está interesando bastante. Y pues, por otra parte, lo que vimos hoy respecto a las relaciones de incertidumbre. Uh-huh. Ok. A ver, Pedro. Pues no, que agregar no tengo, pero tengo una duda con lo que hizo referencia de que si elegíamos cualquier lambda, funcionaba para la desigualdad. Ajá. O sea, puedo agarrar la combinación beta-alfa, alfa-beta, o la combinación alfa-alfa o beta-beta, y sigue funcionando la desigualdad. Ah, ok. No, esa no era la idea. Okay. No, a lo que voy es, que aquí tengo la expresión. Sí. A lo que voy es que yo puedo elegir el lambda, o sea, esta relación vale para cualquier número complejo lambda. Ok. ¿Vale?
Ahora, estos números que están aquí, alfa, 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 beta, estos son números complejos al final de cuentas. Sí, claro. Entonces, yo puedo elegir lambda como yo quiera. Yo puedo elegir, por ejemplo, que lambda sea alfa, alfa, ¿no? Ajá. No fue lo que elegí aquí, pero digamos, puedo elegir eso. Y simplemente lo que voy a obtener es otra desigualdad. ¿Vale? Ah, ok. Entonces, a lo único que voy es que uno, al elegir lambda, elige una desigualdad, una identidad particular. Y solamente en el caso en donde lambda, bueno, no sé si solamente en ese caso, pero por lo menos en el caso donde lambda es igual a beta alfa sobre la norma de beta, ¿vale? Solo en ese caso aquí, sobre la norma de beta, se produce la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Pero lo que estoy diciendo es que simplemente puedes producir muchas desigualdades eligiendo lambda apropiadamente. Ah, ok. O sea, no una, sino muchas. Ya, ya. Ahora, también agregando un poco lo que decía Miguel de cuándo se cumple la igualdad, pues aquí también podemos decir que la igualdad se produce cuando alfa y beta son proporcionales entre sí. Ok. ¿Sale? Porque esa es una de las condiciones para que se cumpla aquí esta igualdad. ¿No? Entonces eso puede tener una implicación concreta, específica, en el caso, o sea, si tú llevas esa condición a la relación de incertidumbre, eso significaría, creo, en esencia, que, que los dos operadores posiblemente son compatibles. No sé, habría que pensarle un poquito ahí, ¿no? Para ver cuál sería el significado. Ok. Sí, Víctor. sí, doctor. Tengo una curiosidad sobre el comienzo de la clase, donde vimos el experimento cuando usted mencionó de que cuando hacemos repetitivamente el experimento, está como que no tiene una función de memoria. Sí. Tendría que ver, no sé, estoy, no sé, intrigado. Una pregunta de que, ¿por qué no tendrían como memoria para repetir? Si, por ejemplo, cuando pasas el experimento en la caja B y cuando pasas por B, ya te sale otra vez lo que estaba en B. ¿Por qué no? Porque es que no entiendo por qué. No entiendo muy bien, tal vez sea porque es mecánica cuántica, de que si no tiene función de memoria nada más. Tendría que ver con las observables que sean compatibles o no compatibles. Sí, en efecto, o sea, en efecto, aquí lo que se observa básicamente es que, digamos, la probabilidad de que yo encuentre el estado C', dado que originalmente estuvo en el estado A', pero que yo condiciono a que pase por alguno de los estados de B, ¿okay? Por ejemplo, sobre alguno de los estados, pues tiene que ver con esto, ¿no? Básicamente. O sea, esta expresión que está acá. Ahora, cuando digo que no tiene memoria es porque, pues, esta cantidad que yo estoy expresando acá, si yo vuelvo a hacer el experimento, pasa por otro estado de B, entonces de alguna manera el estado que va a medir este experimento, pues ya no es el mismo que el anterior, ¿no? Entonces es más o menos en ese sentido, ¿no? Pero el punto fundamental es que si yo ignoro, digamos, la medición aquí en B, aún así el sistema puede estar pasando a través de los estados B', ¿sale? Antes de llegar a C. Puede estar pasando por los estados B', y en ese caso, cuando son incompatibles las observables,
en ese caso el resultado de la probabilidad de encontrar el C' dado que estuvo en A', no es la misma, ¿sale? Que si yo lo construyo de esta forma, ¿no? Entonces, eso solamente pasa para el caso de observables compatibles. Entonces, esto es el caso cuando no tienes memoria, y esto de acá es el caso de observables compatibles, que pareciera que sí es importante por dónde va a pasar, pues, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, ¿no? Digamos, entre estas dos clases de operadores. Ok, a ver, Esponda, o si no, pues aviéntate por lo menos un rock. Una de Jets. Ahí prometo que ya que entremos a ver si me dan el espacio. Okay. No, pues Bueno, aquí virtualmente. Virtualmente, así como la modernidad lo permite. Sí, pues. Bueno, respecto a la definición de la dispersión, Ajá. eso es muy de lo que hemos visto en probabilidad, ¿no? Sí. Prácticamente no recuerdo si es me parece que la desviación estándar también. Sí. Okay. Sí, en efecto. Sí, en efecto, se define exactamente igual, porque, como les había dicho desde el inicio, la mecánica cuántica es una teoría de probabilidad, ¿sale? O sea, digamos, la base fundamental de la mecánica cuántica yace, digamos, sobre la teoría de la probabilidad, ¿no? Entonces, y de hecho, es así, dado que cuando tú vas a hacer una medición en un experimento, pues tú no puedes asegurar con certeza cuál va a ser el estado cuántico en el que se encuentra el sistema. ¿Okay? Lo más claro es el experimento Stern-Gerlach, ¿no? O sea, en el experimento Stern-Gerlach, los átomos de plata salen disparados, colimados, digamos, hacia la región donde está el campo magnético, y no sabes cuál va a ser el estado de spin en el que se encuentra. O sea, puede ser que aparezca estado de spin 1 medio o estado de spin menos 1 medio, y no puedes asegurar que van a salir con estados de spin 1 medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitas introducir la teoría de la probabilidad. Entonces, una vez que introduces teoría de la probabilidad, pues ya hay estados, ¿no?, de probabilidad, básicamente, que son estos elementos del espacio de Hilbert, y puedes definir ahí una densidad de probabilidad en el espacio de Hilbert, que es como ya lo hemos definido a través del producto interno mismo del espacio de Hilbert. Y entonces, pues de ahí naturalmente surgen estas definiciones para, por ejemplo, la desviación, o sea, qué tanto el operador se desvía de su valor esperado, qué tanto se dispersa, ¿no?, de acuerdo con esta relación, y que más aún es así porque así se mide en el experimento. O sea, tú en el experimento no mides cantidades exactas, tú siempre vas a medir relaciones cuadráticas de dispersión o de desviación estándar o cosas así. ¿Ok? Bueno, pues si no hay otro comentario, no sé si quieres comentar algo, Esponda. Andrés. No, profe, nada más. Ahora no llegaron Tadeo y Jeremías. Se siguieron con el puente, ¿no? Yo tengo una duda. Ajá, ¿qué pasó, Juan Diego? En cuanto, si tenemos dos operadores que son compatibles, ¿quiere decir que el sistema tiene memoria, o puede ser que haya casos en el que no tenga memoria, pero sean operadores compatibles? Bueno, propiamente hablando, no introdujimos el concepto de memoria, ¿no? Pero, simplemente lo único que a lo que se refiere es que
en el caso de que sean operadores compatibles, ¿vale? Hacer la suma de todas estas probabilidades que pasan por los estados de B, ¿vale? Es equivalente a la probabilidad de encontrar C' dado A', ¿sale? Sin introducir el otro experimento selectivo, en el caso de las compatibles. Pero en el caso de las incompatibles eso no es equivalente, ¿no? Porque te da una cantidad distinta, ¿no? Aquí. Eso es lo único que podemos decir. Y lo que yo digo de memoria es que de acá es el caso de donde no tienes memoria, ¿no? Porque digamos que lo único que necesitas para determinar el estado C' es en cuál estado estuvo en B'. O sea, en este experimento selectivo, cuál estado se encontró este experimento para poder determinar esta cantidad, ¿no? En ese sentido, no hay memoria. Ok, gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues ahí le dejamos y nos vemos el martes, ¿no? Yo creo que ahora sí, mañana voy a dejar ahí unas tareas, ya que con la relación de certidumbre, para que las revisen ahí en el Edúcate, y también ya el video de la clase pasada está ahí en Edúcate. Ok, profe.